¿Qué tal amigos y amigas? Este es su canal, El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos analizando el problema del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Es una condición o es un acto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Le invito para que durante los próximos minutos nos acompañe en esta travesía bíblica a ver qué dice la Biblia al respecto. Antes de comenzar con el tema, quiero recordarles que si usted todavía no ha suscrito a este canal, hágalo. Saca un momentito en estos momentos, ya, ahora, y pulsa allí en subscribe, donde dice suscripción, suscríbase. Y suscríbase a este canal. Además, si es posible, denle un like. ¿Por qué pedimos un like? Porque ese like hace que el algoritmo de YouTube lo propague y más personas puedan tener acceso a este programa. Así el algoritmo de YouTube lo recomienda en otros lugares y mucha gente puede verlo. Este canal no está monetizado, no pedimos likes para tener más monetización. No estamos monetizados, así que este canal es un canal que está completamente libre y usted puede ayudarnos a propagar lo que es lo que nos interesa, propagar la verdad bíblica. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hace poco, y por años vengo analizando este tema con varias personas. Entonces alguien me comentó y me dijo, un hermano dentista: mira, Rafael, Elena White dice que solamente hay una definición para pecado. Y me leen la primera parte de la cita y no me leen el resto. Y eso es problemático. Eso es leer selectivamente. Vamos a leer la cita. Se encuentra aquí. Esta cita es interesantísima por lo demás. Esta cita se encuentra, y de buscar aquí en la bibliografía que tengo, en el Conflicto de los Siglos, página 484. Conflicto de los Siglos, página 484. Y quiero leerles esta cita para que usted vea lo que es realmente lo que ella define como pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y me la dejan hasta ahí. ¿Se dan cuenta, Rafael Montesinos? Pecado es simplemente transgresión de la ley, nada más. Siga leyendo. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. ¿Escuchó eso? Es la manifestación de un principio en pugna. O sea que el pecado, la transgresión de la ley, es una manifestación externa de un problema interno. ¿Entendió bien? Repito otra vez. La transgresión de la ley es una manifestación externa de un principio interno, de un problema interno. La ley es como un termómetro que mide la temperatura. La ley en este caso mide el pecado. La ley te dice que estás enfermo de pecado. ¿Por qué? Porque eres un transgresor de la ley. Pero vamos a seguir leyendo. Creo que no voy a usar más estas citas por un momento. Y vamos a ver cómo el pecado sí es un principio interno, y lo que quiero demostrar que todos estamos infectados de pecado. Pecado no es meramente un acto, señores. Hay varias definiciones para pecado en la Biblia que mucha gente pasa por alto. Por ejemplo, está hamartía, que es la palabra griega que se usa mayormente para pecado. Hamartía significa errar el blanco, quedarse corto o errar el blanco. Usted le tiró una piedra a alguien y la piedra no llegó al blanco. Usted apuntó con su rifle a un blanco, con su arco y flecha allá a un blanco, y la flecha erró, se fue por el lado, por encima, por debajo, o sea, quedó corto. Eso es lo que significa hamartía, quedarse corto. Pero entonces, 1 Juan 3:4 dice de que es que te quedas corto. Define hamartía como anomía. Anomía es transgresión de la ley de Dios. O sea que tú te quedas corto del cumplimiento de la ley de Dios. Tu naturaleza no puede cumplir la ley de Dios. No se puede. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 7 dice: por cuanto la mentalidad, otra Biblia dice intención, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. ¿Escuchó bien eso? Dice este versículo que la intención de la carne, nuestra naturaleza, es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Por eso es que es imposible ser salvos por la suerte de la ley. Porque por más que tú trates de salvarte por la ley, no se puede. No se puede. Nuestra naturaleza no puede cumplir la ley para alcanzar la justificación. No hay forma. Por eso es que todos estamos bajo pecado, nos quedamos cortos, erramos el blanco, estamos en anomía, en transgresión a la ley de Dios.
La palabra hebrea, jatá, jatá es la que se traduce mayormente como hamartía en el Nuevo Testamento y significa errar el blanco. Y le encuentra en Jueces 20:16 hay un ejemplo. Y voy a leer aquí rapidito donde este verbo aparece. En Jueces capítulo 20 y versículo 16, sin ser muy extenso. Vamos a buscarlo aquí rapidito, me dan un momentito lo que lo consigo. Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidextros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Jatá, no erraban el blanco. Esta gente tiraban con su flecha y lanzaban su flecha y no erraban el blanco, según Jueces 20:16. Eran hombres diestros. Sacaban la espada también, estos individuos. Pero lo que dice aquí es que estos hombres, que eran 700, eran ambidextros, tiraban una piedra con la honda a un cabello. Tanta puntería tenían y no erraban. Otros tiraban la flecha y no erraban. Jatá, errar el blanco. Hay otro pecado que es la rebelión. Isaías capítulo 1 y versículo 2 habla de un pueblo que se rebeló contra Dios. El mismo lucero se rebeló contra Dios. Pesha, otro tipo de pecado, la rebelión. Y está también Awón, que es la iniquidad, que aparece en Salmo capítulo 51 y versículo 2. Allí la rebelión aparece en Isaías capítulo 1 y versículo 2, pero no quiero gastar mucho tiempo buscando versículos porque si no se me va todo el tiempo buscando versículos y no acabo. En Salmo capítulo 51 y versículo 2, ese sí quiero leerlo. Salmo 51, 2. Tenemos un momentito por aquí, dice: lávame a fondo de mi maldad, o sea, de mi iniquidad, y seré limpio, dice allí. Y límpiame de mi pecado. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nacemos en maldad. Maldad es lo que describe nuestra naturaleza. Iniquidad. Estamos manchados de maldad y de iniquidad. Así que tenemos por lo menos hamartía, que es anomía, que es la definición, que es una manifestación exterior de un principio interno. Repito otra vez, es la manifestación exterior, la transgresión de la ley, es una manifestación exterior de un principio interno, que vamos a buscarlo en la Biblia más adelante. ¿Cuál es ese principio interno? Así que jatá es el blanco, y en el Nuevo Testamento cuando dice hamartía, citando el Antiguo Testamento, usa jatá. Cuando usa versículos del Antiguo Testamento que usa la palabra pecado, jatá usa hamartía. Pesha o peshá es rebelión y awón es iniquidad. Así que no solamente hay una definición de pecado, hay varias. Y hay 2 o 3 más que no voy a enumerar por falta de tiempo, porque no voy a ponerme, ese no es el tema, enumerar definiciones de pecado. Pero sí, repito otra vez y quiero hacer énfasis en esto. 1 Juan capítulo 3 y versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Nos quedamos cortos de su obediencia. Y repito otra vez, por eso nadie puede justificarse por las obras de la ley. Su naturaleza se lo impide. No hay forma en que usted pueda justificarse por las obras de la ley. Aquel que está intentando justificarse por la ley está intentando lo imposible. No se puede. Ahora, Salmo capítulo 51 y versículo 3. Porque yo reconozco mi pecado, mis delitos. Debe ser 50. Deme un momentito aquí, que aquí estoy en el versículo que no es. Vamos a ver un momentito por favor. 51.5, no 51.3, 51.5. Eso pasa cuando uno confía en la memoria. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira que la gente busca excusas para no aceptar lo que este versículo dice. No, eso es un poema. Eso no fue así. Eso es lo que dice ahí. En pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Por eso es que nosotros estamos llenos de iniquidad, de maldad, según Salmo 51.2, que es el versículo anterior. Lávame a fondo de mi maldad, de mi iniquidad. Pero si fue la maldad de él haber adulterado con esta mujer, con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Pudiera ser también, pero él está hablando de su condición. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero esto va más lejos todavía. En el 58.3 dice, Salmo 58.3,
Torcidos están los impíos desde la matriz, extraviados y mentirosos desde que nacieron. Así que desde la matriz estamos extraviados, estamos perdidos, torcidos los caminos. Por eso es que un bebé, un pobrecito bebé, ¿cómo pide la leche? ¿Cómo pide el tetero? ¿Cómo pide la botella? ¿Cómo pide el biberón? ¿Con una sonrisa? No he visto a uno todavía que la pida así. Si usted tarda como madre en darle la botella unos minutos, ese bebé va a llorar y se ponen rojos de la rabia que les da de que no les dan la comida, que no les dan el tetero, el biberón, la botella, la leche. Así que desde que nacemos con esa maldad inherente en nosotros a consecuencia del pecado de Adán. Dice en Romanos capítulo 5 y versículo 12 lo siguiente, otro versículo interesante por demás. Hay que aceptar lo que dice la Biblia, no es lo que digamos nosotros. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción de ninguno. Nadie nace santo, nadie nace sin pecado. El único que nació santo fue Jesús. El santo ser que nacerá, le dijo el ángel Gabriel a María, será llamado Hijo de Dios. Ese es el único que nació santo, sin pecado, sin mancha de pecado. Cargó nuestros pecados sobre sí, pero no participó de ninguno de ellos. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23, miren qué interesante esto. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque es que me encuentro mucha gente que dice que los bebés no pecan, que no tienen pecado. Entonces los bebés ven a Dios. ¿Acaso los bebés no están destituidos de la gloria de Dios también? Eso es lo que dice Romanos 3:23. Todos pecaron, sin excepción de ninguno. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros, dice la palabra de Dios. Eso es meridianamente claro. Y hay otro versículo más. Romanos 3:17, por ejemplo. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, para los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? ¿Quiénes? Vamos a ver a Gálatas. Y después volvemos a Romanos. Gálatas capítulo 2, porque este es otro problema. Yo me encuentro mucha gente que me dice, los adventistas están bajo la ley porque los adventistas guardan el sábado y enseñan a guardar la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Martín Lutero decía, estar bajo la ley es no tener con qué cumplirla. Es ser reo de todos los castigos que impone la ley. Escucha bien, estar bajo la ley es no tener con qué cumplirla. ¿Quiénes están bajo la ley? Vamos a ver. Gálatas 3, versículos 22 y 23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice ahí. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que estar bajo pecado es estar bajo la ley. Todos los seres humanos estamos bajo la ley. No tenemos con qué cumplirla. Nos quedamos cortos. Hamartía, jatá, anomía. Nos quedamos cortos. Por más que intentemos cumplir con la ley de Dios, no podemos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Pero hay otro versículo más, Romanos capítulo 5. Vamos a seguir leyendo. Yo simplemente me limito a lo que dice la Biblia. Y estoy leyendo lo que dice la Biblia, Romanos 5, 18 y 19. Así pues, como por la transgresión de un hombre, o de uno en este caso, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mira cómo dice, por la desobediencia de uno, los muchos
fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, usted y yo somos pecadores, punto. No hay que buscarle nada más, no hay que darle más vueltas. Todos los seres humanos somos pecadores desde que nacemos, desde el vientre, desde que fuimos concebidos, según Salmo 51:5 y Salmo 58:3. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí leemos el 19 también, que todos, por el pecado de Adán, fuimos constituidos pecadores. El versículo 18 de Romanos 5 dice, y lo acabamos de leer, así pues, como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Nacemos condenados, bajo maldición, bajo pecado, bajo muerte, bajo la ley. Todos. Y yo me encuentro con estas personas que dicen, usted está bajo la ley porque guarda el sábado, o porque enseña a guardar los mandamientos, no sabe lo que está diciendo. Estar bajo la ley es no tener con qué cumplirla. Todos nacemos bajo la ley, bajo pecado, bajo maldición, bajo condenación y bajo juicio. Así de sencillo, no hay que buscar nada más. Eso es lo que establece clara y llanamente la palabra de Dios. En Romanos capítulo 7 hay varios versículos que me llaman mucho la atención. Muchísimo me llaman la atención estos versículos. En el versículo 14, por ejemplo, dice, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Nosotros somos carnales, vendidos al poder del pecado. El pecado nos controla, nos domina, nos acecha, nos mueve desde que nacemos. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. No hay nada que tú puedas hacer por tus propias fuerzas que te quite la mancha de pecado. Solamente la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dice en Romanos capítulo 7, y aquí van los versículos que quiero compartir con ustedes. Versículo 18, dice, 17, de manera que no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Aún Pablo como creyente, hablando en presente activo indicativo, aquí en Romanos capítulo 7, dice el pecado que mora en mí. Con razón Martín Lutero decía, yo pensé que cuando me bauticé, el viejo hombre quedó enterrado y murió, y quedó enterrado y sepultado en las aguas. Pero el sinvergüenza sabía nadar. Y esa es la realidad. Nos bautizamos, nacemos con nueva criatura, pero eso no significa que el pecado no nos va a molestar más. Va a seguir con más intensidad afectándonos, molestándonos, haciéndonos caer. Por eso hay que fijar la vista en Cristo constantemente. No podemos separar la vista de Cristo Jesús. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Luego dice en el versículo 19, 18 y 19, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Yo me encuentro gente que me dice, vivir sin pecar 2 semanas. ¿Y qué pasó después? Tú que te jactas de vivir sin pecar, tú no pecas. Cuidado con esa respuesta, porque tú sí pecas. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Eso nos pasa de vez en cuando, hermanos. No queremos pecar y terminamos pecando. No queremos ofender a Dios y lo ofendemos. Y tenemos que caer de rodillas a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Yo no quería hacer eso. Caí en la tentación. Terrible. 20. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo logro yo, sino el pecado que mora en mí. Encuentro pues esta ley, escuche bien, esta ley, y la llama un principio, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. ¿No te pasa eso muchas veces? Queriendo hacer las cosas bien, el mal está presente en ti. Estás tranquilito en tu casa, estás viendo quizás un juego de fútbol. Es más, quizás estás leyendo la Biblia. Y viene el niñito y te viró una taza de café caliente encima, o chocolate caliente encima, o una sopa caliente, te la viró encima y te quemó todo. Y tú en ese momento, se te hirvió la sangre y dijiste, ¿sabe Dios cuántas cosas? Me acuerdo de un hermano de la iglesia, nunca se me olvida esto. Él está en un taller de heladería cuando yo era muchachito. Y yo hubiera ayudado de vez en cuando a lijar bondo, a dar lija. Y ese hombre para mí era un santo, era mi modelo. Un hombre buenísimo, nunca lo escuché decir malas palabras, hablar malo, nunca lo vi con rabia, siempre con una sonrisa a flor de labios.
Y un día, martillando a un guardalodos para enderezarlo, se dio tremendo martillazo y se voló una uña. Se arrancó la uña del martillazo que se dio, del dedo gordo de la mano izquierda. Y ese hombre soltó una clase de mala palabra. Y cuando me miró, me dice, perdona, papo. Me decían papo cuando yo era pequeño. Perdona, papo, yo no quise decir eso. Y yo, hermano, yo me decía, este hermano hablando malo. Señores, el pecado está al acecho. Está a la vuelta de la esquina esperando una oportunidad para meterse y hacer cosas que no queremos hacer. Por eso hay que estar en guardia. Hay que estar en guardia contra este enemigo que nos acecha constantemente, que no se da por vencido. Luego sigue diciendo, versículo 21, encuentro pues esta ley, repito otra vez, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero escuché el siguiente versículo, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, el principio, una ley, un principio, que hace guerra contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Así que nosotros tenemos una lucha constante contra el pecado. Esto no cesa cuando nos bautizamos. Esto no cesa cuando nos convertimos a Cristo. Al contrario, se incrementa. Porque el pecado es un principio interno que se manifiesta externamente con malas obras, con malos deseos, con malas inclinaciones, con malas acciones, con transgresión a la ley de Dios. Todo eso viene adentro, la concupiscencia se genera adentro, viene adentro. Es un principio interno que se manifiesta en desobediencia a la ley de Dios. Eso es pecado. Una condición con la cual nacen todos los hombres como consecuencia del pecado de Adán. Pero para eso hay solución. En Romanos capítulo 5, y lo leímos y lo voy a leer otra vez, con esto quiero terminar. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice cuál es la solución para este problema de pecado que tenemos nosotros, para esta condición en la que nos encontramos, para la que supuestamente no hay salida, pero sí hay salida. Dice en Romanos 5, 18, y escuché con detenimiento. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia que tú y yo necesitamos para ser justificados, la tenemos por la fe en Cristo. Cristo la dio, Cristo la ofreció. Por eso es que Él tuvo que venir a la tierra, tomar forma humana, hecho semejante a los hombres, y vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esa vida perfecta de Jesús es imputada a tu cuenta y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. Y eres declarado justo en el amado, en Cristo Jesús. Somos salvos por sangre, por la sangre de Jesucristo, por fe, por gracia. Qué maravilloso saber que hay solución al problema del pecado. Y aun cuando nos convertimos, también hay solución. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que tan pronto creemos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Romanos 6, 22 dice que tenemos como fruto, una vez que somos justificados, la santificación. Y la santificación, según 2 Tesalonicenses 2:13, es por el Espíritu. Y entonces ahí es que empieza la guerra. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice que tan pronto, como estamos en Cristo, vivimos en una guerra constante entre la carne y el Espíritu. Por eso él dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? El que seamos cristianos no significa que no tendremos deseos malévolos, deseos de la carne, sí los tendremos. Pero entonces Pablo dice, andad en el Espíritu. No le hagas caso a la carne, siga al Espíritu. Camina en el Espíritu, o déjate guiar por el Espíritu. Versículo 18, porque sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Bajo condenación, bajo maldición, bajo pecado y bajo juicio. Cuando el Espíritu nos guía, la ley no nos condena, porque tenemos vida perfecta en Cristo y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querríais. Vivimos en una batalla
en una guerra, en un conflicto constante contra la carne. La exhortación del apóstol es: andad en el Espíritu. Ya Cristo venció, y los suyos le vencerán mediante la sangre del Cordero. Tenga la seguridad que eso es así, que nada ni nadie le podrá separar del amor de Dios mientras usted mantenga su vista fija en Cristo Jesús. No se separe de Él, conéctese a Él. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mantengámonos unidos a Él diariamente. Aferrémonos a Él, sigámosle a Él y luchemos con Él y dejemos que su Espíritu Santo nos dirija, porque si no, caeremos constantemente y nunca nos levantaremos. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el mejor abogado del universo, Cristo Jesús. Si nos caemos, nos levantamos y Cristo nos fortalece, nos dirige, nos guía y dice: tú eres justificado con mi sangre, yo te redimí, yo te salvé, levántate y sigue adelante. Qué maravilla, qué seguridad. Quiere Dios que esa sea también tu seguridad en este día. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.